En medio de una de las batallas judiciales de la historia del sector cripto, Bitcoin vuelve a estar entre la espada y la pared, recibiendo una nueva oleada de ataques ahora por parte de los Estados Unidos. Una situación delicada que, junto a la presión bajista de algunos de los grandes inversores, ha continuado con la tendencia a la baja de Bitcoin después del halving. Sin embargo, todo esto podría cambiar antes de lo esperado. Y es que hace unas horas el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su postura a favor de las criptomonedas, afirmando que va a apoyar el crecimiento y el desarrollo de este sector en el país si logra salir elegido presidente en las próximas elecciones. Un hecho que podría cambiar el rumbo de las regulaciones y ser bastante positivo para Bitcoin a medida que más instituciones se suman al mercado. En el vídeo de hoy vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de esta semana que podrían marcar la evolución del precio de Bitcoin durante los próximos meses. Y también repasaremos los movimientos de algunos de los gigantes de Bitcoin que podrían estar preparándose para los próximos movimientos en el mercado. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Qué le pasa a Bitcoin? Después de un inicio de año brutal, Bitcoin atraviesa unas semanas difíciles, en las que poco a poco ha ido perdiendo fuerza. Y es que si echamos un vistazo a la siguiente imagen, podemos ver que durante los últimos 71 días el precio de Bitcoin ha estado fluctuando por encima de los $60.000, un movimiento que le ha llevado a consolidar un importante soporte. De hecho, si nos fijamos, este es un punto que ha probado ya en varias ocasiones. En primer lugar, cuando rompió los 70.000 y tocó su máximo histórico superando los $73.000, un movimiento que tuvo una corrección importante y que lo llevó en poco más de 10 días a caer cerca de un 20% de nuevo hasta los 60.000, rebotando entonces en el soporte y volviendo a coger fuerza con el FOMO que tuvimos antes del halving. Sin embargo, después del mismo, entre las tensiones que tuvimos con el conflicto de Israel y la amenaza de la inflación, volvió a restar el precio de Bitcoin hacia abajo, probando de nuevo el soporte en varias ocasiones hasta que el primer día de mayo sufrimos una corrección importante que consiguió atravesarlo, haciendo que de un mechazo el precio de Bitcoin cayera hasta los $56.000. Una caída importante que dejó cientos de millones en liquidaciones y que poco después se recuperó parcialmente, dejando el precio más o menos estable sobre los $60.000. Y es que desde inicios de abril, si nos fijamos en la línea roja, Bitcoin ha ido marcando máximos cada vez más bajos, dibujando una tendencia bajista y cayendo con fuerza cada vez que tocaba la línea, empujando así el precio hacia el soporte. Un movimiento que ha ido comprimiendo cada vez más este triángulo y que, si sigue con esta tendencia, podría dejarnos una acción más importante en el precio próximamente. Que bien o pruebe el soporte una vez más y que, en caso de romperlo, pueda volver a caer por debajo de los 60.000, llegando incluso a bajar algo más de los $56.000 a medida que la SEC continúa con sus ataques y metiendo miedo a los inversores y las instituciones que sigan liquidando. Y es que si nos fijamos en el índice de miedo-codicia, el FOMO se ha ido del mercado de la noche a la mañana, y a medida que se cumplen días desde que pasó el halving, el precio sigue lateralizando o incluso cayendo, y el sentimiento se va inclinando hacia un punto más neutral. Algo que podría ser positivo, ya que permitiría que poco a poco se vaya consolidando. Pero para bien o para mal podría romper la resistencia e ir a buscar el precio por encima de los 65.000, donde se acumula muchísima liquidez, dejando una nueva subida impulsada por alguna noticia positiva que pueda volver a despertar el interés de los inversores, como la bajada en los tipos o la reactivación de las compras de los ETF. Y esto es algo que ya he comentado en varias ocasiones. A medida que se acumula liquidez, es más probable que veamos mayor volatilidad, ya que cuando hay liquidez de posiciones en largo, si el precio cae, provoca una sucesión de liquidaciones que arrastran el precio aún más hacia abajo. Sin embargo, cuando sube y hay posiciones en corto, las liquidaciones arrastran el precio hacia arriba y nos dejan un movimiento alcista bastante más grande. De hecho, actualmente, aunque por debajo del precio se empiezan a acumular cada vez más niveles de liquidez a medida que los inversores consideran que podríamos ver un movimiento al alza, estas no tienen nada que ver con el volumen de posiciones abiertas que hay en corto, ya que de la noche a la mañana el sentimiento del mercado se ha vuelto bajista y ha hecho que muchos inversores estén abriendo sus posiciones en corto, acumulando sobre el nivel de los 67.000 el máximo de liquidez posible según el gráfico de CoinGlass, superando los 3.000 millones en liquidaciones en un
solo nivel. Una cifra brutal ante la cual podríamos ver un nuevo movimiento en el precio de Bitcoin. ¿Trump a favor de Bitcoin y el resto de criptomonedas? Durante los últimos años, la batalla de las autoridades de los Estados Unidos contra las criptomonedas parece no tener fin, y junto con la falta de regulaciones claras, los ataques indiscriminados y la poca predisposición a aceptar este innovador sector, ha provocado que las principales empresas cripto hayan abandonado el país, buscando refugio en otros más predispuestos a aceptar este nuevo cambio. Y aunque la aprobación de los ETF parecía ser uno de los puntos de inflexión clave tanto para Bitcoin como para el resto de criptomonedas, para que el gobierno e instituciones empezaran a ver este activo con mejores ojos, parece que este hecho ha tenido un efecto contrario. Y las autoridades lo están utilizando como una excusa para presionar mucho más que antes a las empresas cripto del país, para atacar a las principales altcoins y en general para seguir manipulando los mercados tal y como llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Y es que si nos fijamos en algunas de las noticias de los últimos meses, hemos tenido varios protagonistas más allá de Bitcoin y los emisores de los ETF, como por ejemplo Coinbase, con su gran batalla judicial intentando establecerse de forma lógica en Estados Unidos. Ethereum, que ha sido uno de los principales objetivos de Gary Gensler, sobre el que ha descargado su ira en numerosas ocasiones, afirmando que es un security y que no debería tener su ETF. Un hecho que ha llevado incluso a CoinSensus, la empresa encargada del desarrollo de Ethereum, a demandar a la SEC por las injusticias y los ataques. O incluso con Binance, que después de la batalla judicial enorme contra la SEC, acabó por cerrar Binance US en diversos estados, y CZ tuvo que dejar su cargo de CEO y ahora ha sido sentenciado a 4 meses de prisión. Pero es que este ataque parece no tener fin, y ya se ha ido extendiendo por más empresas como Uniswap, Kraken, Ripple, Cardano, Polkadot o Polygon. Lo que ha dado mucho que pensar, haciendo ver que la aprobación de los ETF es un gran paso, pero que al final parece que no les quedaba más remedio que aprobarlos porque era algo que muchas instituciones querían. Sin embargo, con las otras criptomonedas es otra historia, porque en muchos casos hay empresas o equipos detrás, lo que no hace especial gracia a la SEC y por ello simplemente prefieren destruir este sector antes de que allanen el camino en su país. Algo que ya se están dando cuenta cada vez más personas, y de hecho el pasado sábado el famoso multimillonario Mark Cuban dijo que Gary Gensler y la SEC estaban tratando de destruir a la industria cripto. No obstante, esta situación ha dado un giro bastante inesperado, y es que hace unas horas Donald Trump, que a pesar de que no era muy fan de las criptomonedas en el pasado, sí que hemos visto cómo recientemente ha ido adentrándose en el sector, lanzando su colección de NFTs y apoyando a Bitcoin en algunas entrevistas. Ha decidido posicionarse en contra de la postura de Biden y de la SEC, afirmando que Biden no tiene ni idea de lo que es Bitcoin y que los demócratas están ejerciendo demasiada presión contra este sector. Algo que según sus palabras no ocurriría si sale presidente de los Estados Unidos, afirmando que ha visto muchísimo interés por el sector cripto y por Bitcoin recientemente, y que él apoyará a este sector dentro de un ámbito regulatorio lógico para evitar que se cometan las injusticias que está cometiendo el actual gobierno. Pero este no fue el único comentario, ya que en un discurso pocas horas después anunció que si estás a favor de las criptomonedas, mejor vota Trump. Unas palabras que han generado mucha expectación, haciendo que gran parte de la comunidad cripto haya recuperado la esperanza de que llegue en estas elecciones un gobierno pro Bitcoin. O bueno, al menos que a diferencia del actual sea un poquito más permisivo y apoye el crecimiento y adopción de este sector. Noticias que se han extendido por todos los titulares y que sin duda podrían ser clave para el sector y para muchos proyectos, dándole acceso a un sector que muchos creían imposible por las barreras actuales. De hecho, hasta el gigante Standard Chartered ha anunciado que este hecho sería muy positivo para Bitcoin y ha reiterado que su precio objetivo para el año 2025 es entre $150.000 y $250.000. E incluso el CEO del famoso medio de noticias Bitcoin Magazine, que ha revelado que está trabajando junto con la campaña electoral de Trump para poder desarrollar su agenda política cripto y de Bitcoin. No obstante, tampoco hay que dejarse llevar por las emociones, ya que detrás de todo este siempre hay muchos intereses y Trump podría estar usando a Bitcoin como una estrategia con la que ganar votos frente a los demócratas, por lo que de momento habrá que ver cómo terminan estas elecciones, si finalmente Trump sale elegido y puede cumplir con todo lo que está diciendo. ¿Qué le pasa a los ETF?
Y a pesar de que haya bajado bastante la actividad, los ETF han seguido en boca de todos durante estos últimos días. Y no solo por las primeras ventas de BlackRock o las primeras compras de Grayscale, sino que además tenemos los SEC Filings, que han vuelto a revelar información muy importante sobre los movimientos de algunas de las instituciones más grandes del mundo y su postura y confianza en este activo. Empezando por Grayscale. Después de 2 días de compras netas que fueron muy positivos y dejaron grandes sensaciones, considerando que llevábamos más de 80 días de ventas netas, parece que el gigante ha vuelto a vender, llegando incluso a superar los 100 millones de liquidaciones el pasado viernes. Y si echamos un vistazo al gráfico, después de tener 2 días en verde el viernes pasado y el lunes de esta semana, durante el resto de días han registrado más de 170 millones de dólares en liquidaciones, principalmente acumulados durante el viernes con 103 clavados, el jueves con algo más de 43 y luego el 7 de mayo con algo más de 28, y teniendo por último el día 8 de mayo su primer día tanto sin compras como ventas. Pero, ¿cuándo pararán de vender? Pues aunque el CEO de Grayscale estimaba que este movimiento iba a parar hace cosa de un mes, es cierto que durante las últimas semanas las ventas de este gigante no han parado, y si miramos sus holdings tampoco paran de caer. Según los registros on-chain, Grayscale empezó el 2024 con algo menos de 620.000 Bitcoin y actualmente ya tiene menos de 300.000. Es decir, que en tan solo 5 meses ha vendido la friolera de casi 330.000 Bitcoin. Una auténtica locura. Sin embargo, este es un movimiento que espero que no dure mucho más. Y aunque el viernes es cierto que tuvieron fuertes ventas, también hemos visto ya los primeros días de compras y los días que no han tenido ni compras ni ventas. Y aunque no descarto que sigan vendiendo algo más, no creo que les interese reducir mucho sus holdings, que dentro de poco ya dejarán de ser el ETF con más Bitcoin y además se expondrían a salir de un sector en el que están metiéndose cada vez más protagonistas. De hecho, tal y como vimos en el anterior vídeo, según los SEC Filings, esta semana se han revelado muchísimas instituciones que holdeaban cientos de millones en Bitcoin. Incluso este mismo viernes han seguido apareciendo más instituciones. Tras la publicación de que Wells Fargo, el tercer banco más grande de los Estados Unidos, había comprado y holdea el ETF de Bitcoin, o con el notición que salió por la tarde en el que se reveló que el banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan, también tiene exposición a varios de los ETF de Bitcoin. Lo que refuerza y además refleja cómo el interés está ahí a pesar de que la situación externa no acompaña demasiado. Y en el caso de JP Morgan, a pesar de los ataques y críticas de su CEO durante los últimos años, se ha revelado que mientras decían una cosa, estaban por detrás invirtiendo en los ETF. Por lo que una vez más recuerda ignorar todo el ruido. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy pockets.